Bienvenidos a este espacio 10 minutos con el poeta Carlos Calero. Agradecemos a todas las personas que nos están viendo y se están conectando en este momento a través de la transmisión del FIPCR 2020, que en esta edición llega de manera virtual. Este festival es auspiciado por el Ministerio de Cultura, Beca Creativa, el Ministerio de Educación, y lo patrocina el Instituto de México y la Embajada de la República Popular de China en Costa Rica. Es un evento que lo produce Pro Latin Music Artist Management. Tenemos el honor de contar esta noche con el poeta Carlos Calero. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Susana. Encantado de saludarte y gracias por el espacio. Claro que sí. Carlos es un poeta nicaragüense costarricense, ha sido docente de secundaria y universitario también. Ha publicado diversos libros de poesía, que ojalá ahorita nos cuente un poquito sobre sus libros. Y ha visitado diferentes festivales alrededor del mundo, como festivales en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y por supuesto en Costa Rica. Es gestor cultural, organiza lecturas de poesía. Y bueno, aquí tenemos una de las primeras preguntas, es que nos cuente un poquito sobre cómo llega Carlos Calero a la poesía. Bueno, Susana y público de Costa Rica y más allá, ¿verdad, Susana? Porque este video está más allá de Costa Rica, Centroamérica. Yo llego a la poesía un poco, podríamos decir, tardío, de manera tardía, pero ya había un antecedente cuando muere un hermano mío ahogado en una laguna, y entonces en un altar una vez sentí un sobrecogimiento, ¿verdad? Una cosa sobrenatural, y recuerdo perfectamente que escribí, ¿ves? Unas cuantas líneas de lo que estaba ocurriendo o que me estaba ocurriendo en ese momento, y eso lo guardé, ¿ves? Bueno, eso es un antecedente. Después en la escuela me pidieron, ¿verdad?, que escribiera algo sobre la naturaleza. Y entonces también escribí en quinto grado y la profesora me felicitó, ¿ves? Y también me llevó a la dirección y hubo toda una cuestión ahí, ¿verdad?, que hasta me preguntaron que si yo lo había escrito. Yo les dije que sí, honestamente. Y entonces eso fue un gran estímulo para mí también cuando en sexto grado me regalaron un premio también por esa labor, ¿verdad? Como un reconocimiento digamos, a que tenía cierto talento hacia la escritura. Después me vengo en el 72 para Costa Rica, entonces ya viene la historia, ¿verdad? Entro a la Universidad de Costa Rica y comienzo también, bueno, ya había leído, y increíblemente, el primer libro que entró en contacto conmigo fue uno de Mía Gallegos, ¿ves? Una gran poeta extraordinaria costarricense, buenísima, ¿verdad? Y en qué mejor, ¿verdad?, entrar por la puerta grande. Entonces estuve en contacto con ese libro, ¿verdad? Y me quedó la inquietud. Y entonces empecé a leer otros autores, ya Jorge de Bravo, ¿verdad? Todo lo de la tradición, Isidro Echavarría, todo, ¿verdad? Entonces vengo y también comencé a explorar la literatura en la Biblioteca Nacional, que estaba en bachillerato, la poesía norteamericana, ¿ves? Y también extraordinaria. Y también la poesía europea, porque ya como yo, ¿verdad?, empezaba con esa inquietud de escribir poesía, ¿ves? Y tuve la suerte también cuando me bachilleré, o cuando estaba más bien en bachillerato, bachillerato por madurez, porque yo era obrero, entonces trabajaba en el día y estudiaba en la noche. Y entonces el sistema que más se adecuaba a mí era bachillerato por madurez. Y ahí conocí a Marcos Retana, un escritor costarricense, un narrador. Y entonces él fue como, ¿verdad?, que me inspiró para escribir y me dijo, porque yo iba a estudiar matemática pura, estaba en esa onda porque tenía mucha facilidad para la matemática. Y él me dijo que lo pensara. ¿Ve? Entonces me dice, pensalo, porque lo que escribiste es lo mismo, ¿verdad? Siempre le exigen una redacción a uno antes de las pruebas de bachillerato en ese entonces. Entonces vine y él se sorprendió. Entonces yo me quedé con la idea, bueno, y resulté, ¿verdad?, dejando la matemática, no porque no hubiera clasificado, porque yo ingresé a la UCR, mi examen de admisión. Y entonces el horario que se adecuaba era periodismo, pero por otras razones, no sé, cambiaron el horario periodismo y fui a la escuela de educación en la Universidad de la UCR, y ahí conocí a otros escritores, ¿verdad? Y entonces ahí comenzó ya a Carlos Duberrán, por ejemplo, ¿verdad?
un gran poeta costarricense. Y entonces él ya me comenzó digamos, a dar orientaciones, consejos y todos. Y después me regresé para Nicaragua. Entonces hubo un periodo de la revolución en Nicaragua, en el 79. Y en el 79 tuve la dicha, la fortuna de experimentar lo que se llamaban los talleres de poesía. ¿Ves? Ahí los conocí, los famosos talleres de poesía. Entonces, hasta llegué a ser orientador, le llamaban orientador de los talleres de poesía, porque me comencé a destacar. El primer poema que yo escribí en los talleres lo publicaron, imagínate, en un suplemento literario. Qué mejor estímulo, ¿verdad? Y Claro, por escribí supuesto, otros entraste por poemas la puerta después. grande. Y ahora, Exacto, exacto. Tuve una ya gran suerte. ya estabas destinado, la poesía te Es, eligió y vos sí, estabas así exacto. como tirando para atrás hasta que te abrieron todas Exacto. las puertas, ¿verdad? Y fíjate qué interesante. Entonces llegué a escribir un poema que se leyó en la Casa de las Américas y todo. Y en qué mejor, ¿verdad, Susana? Y entonces empecé ahí, conocí a unos escritores que llegaban a unos famosos, a unos maratones de poesía a Rubén Darío. Entonces ahí, imagínate, de hombres de la talla de Julio Cortázar, los de Allen Ginsberg, y así, ¿verdad? Muchos poetas llegaban mundiales famosos y entonces ahí medio conversábamos porque a ellos les llamaba la atención el fenómeno de los talleres. Y entonces así fue como empecé. Pero después me vine en el 88 ya definitivamente para Nicaragua, ¿verdad? Después para Costa Rica. Y entonces aquí duré varios años alejado un poco, ¿verdad? Porque tenía que trabajar y es dura la cosa del migrante, ¿verdad? Aunque yo era un profesional, yo tenía un grado de licenciatura, había estado en la UCR, pero entonces trabajaba un tiempito, unas horas dando clases en una institución que llamaba la American Business, español para secretarias bilingües, y trabajaba también, logré trabajar en la República. Una gran experiencia, una gran escuela para mí fue trabajar en la República como corrector de estilo, ¿ves? Porque ahí sí, viera qué interesante. Y lo mismo, conocí a otros periodistas ahí y escribí, comencé a escribir unos ensayos de reflexión y me los publicaban, ¿verdad? Pero lo interesante es que duré hasta el año, imagínate, del 88 hasta el año 2000. ¿Ves? Pasaron 12 años que yo no publiqué. Hasta en el año 2000 empezó mi primera obra y después ya siguieron 7 libros. Claro, muy Entonces, todo es interesante, posible, Carlos. Susana, hay que persistir, ¿verdad? Claro, todo es posible. Justamente en esa línea, yo quería preguntarle, ¿qué le recomienda a un poeta como usted, Carlos, a la gente joven que quiere dedicarse al oficio de ser poeta? Y muchos en este festival nacional se van a dar cuenta que tenemos poetas odontólogos. Tenemos a la primera ortodoncista de Montes de Oca, que es una mujer poeta, ahora es una adulta mayor, pero tienen una carrera extraordinaria. Tenemos físicos, químicos, tenemos personas que se dedican, por ejemplo, a la lengua, digamos, al español, a la lingüística, a otros idiomas y son poetas. ¿Qué le recomendaría a usted a esta gente joven que Bueno, con toda la gana empieza a escribir? Algunos ya muy jóvenes se les ha dado la oportunidad de publicar en antologías a nivel nacional, ahora se les ha publicado en revistas digitales. ¿Qué consejo les da usted, Carlos? bueno, como dice usted, la poesía lo toca a uno. Esa sensibilidad, ¿verdad? Esa capacidad humana, porque todos tenemos destrezas, habilidades. No todos son poetas, ¿verdad? No todos pueden ser músicos, no todos pueden ser médicos, cirujanos, no todos pueden ser arquitectos destacados. Se puede escribir poesía, pero una cosa ya es la calidad. Entonces, lo que yo recomiendo es que si uno tiene cierta, ¿verdad?, habilidad, destreza para manejar el lenguaje y estructurar versos, es leer, ¿verdad? Definitivamente. La lectura amplia, sí, es que sea leer, por ejemplo, los clásicos es vital, ¿ve? Empezar por los clásicos, sin duda, y después ir leyendo a la par los nacionales, ¿ve? Los poetas nacionales, los de la región centroamericana y otros, pero yo les recomiendo, ¿verdad? También abrirse. Otra cosa es interesante, es que si tienen la oportunidad de incorporarse a un taller, que lo hagan, ¿ves? Pero hasta cierto momento, hasta cuando ya uno empieza a tener ciertas habilidades para escribir y discernir lo que es un mal verso de un mal verso, entonces ya uno ya está, ¿verdad?, en cierta frecuencia que le permite a uno, digamos, explorar un poco más allá digamos, de la buena poesía.
Y tener cuidado con los talleres de poesía, sin duda, ¿verdad? Porque a mí me pasó. Yo formé parte de la experiencia de los talleres de poesía y, y era digamos, un contenido fuerte del exteriorismo, ¿verdad? Que no es malo. El exteriorismo es desde los tiempos clásicos. La gran poesía es también exteriorista, pero también dentro del exteriorismo hay matices, ¿ves? Hay matices, hay vertientes. Y entonces eso es lo que yo exploro actualmente. Y tener mucho cuidado, por ejemplo, con un orientador o el encargado de un taller de poesía que no se imponga sus gustos, sus preferencias, su estilo, porque a veces es como en la escuela, ¿verdad? Que el alumno se enamora de la maestra. ¿Eh? Claro, por El supuesto. niño se enamora de la maestra y la niña se enamora del maestro. Y entonces así puede ocurrir. En el buen sentido de la palabra estamos hablando, ¿verdad? Claro, por Hay una relación de admiración, de respeto por el maestro. Entonces, tener cuidado, no imitarlo. Ni que tampoco el gestor, el que está trabajando ahí, el promotor de la poesía en ese momento, imponga sus criterios, ¿ves? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿ves? Tener una mente abierta y estar alerta. Y sin duda, ¿verdad? Es escribir, borrar, borrar, escribir. Ser constante, ¿verdad? Ser constante y ser humilde uno a las sugerencias de otros que tienen más experiencia. Pero sí estar en contacto con obras escritas y con autores. Por eso este festival, es importantísimo este festival, sobre todo para los jóvenes, porque los pone en contacto. ¿Cuánto yo no hubiera deseado en mi adolescencia haber tenido esta oportunidad? No la tuve. Claro que sí, muchísimas gracias, Carlos. Súper importante este consejo, ¿verdad? Que le damos a la gente joven de buscar siempre esas fuentes que puedan ser inspiradoras, como dicen, nunca imponer, porque en el arte no se puede Sí, imponer. exacto, Nunca no, es sabemos cuándo estamos, contraproducente. exacto, delante de un gran genio de la literatura, ¿verdad? O de Así la es, música. así es, así Entonces, es. hablando de poesía, queríamos preguntarle si usted nos comparte un poema. Yo sé que tiene Claro, muchos libros y sí, les cuenta un exacto. poquito a los que nos están escuchando sobre su producción literaria y de alguno de sus libros nos cuenta, nos regala un Sí, poema, si es tan amable. sí, voy a rápidamente, ¿verdad, Susana? Aquí están, ¿ves? Un abanico. Yo no le llamo mis hijos, ¿verdad? Son libros, porque hay que las cosas llamar por su nombre. Estos no son hijos, ¿verdad? Son libros que uno digamos, escrito. Está El Humano Oficio, que lo escribí, ¿verdad? Que es un libro, el primero, ¿ves? El primero, El Humano Oficio. Este es la costumbre del reflejo, que es un Y libro usted que lo levanta un recoge poquito mucho más para paisaje. que lo Sí, podamos ver para aquí eso. Qué está, bien. ¿ves? La costumbre Perfecto. del reflejo, que es un libro que le dedico a mi difunta esposa, que se me Ay, murió, qué sí, lindo. aquí en Costa Rica se me murió. Vino de allá, era naturalizada acá, y es dedicada a ella y a mis hijos. Este ya es otro, Paradojas de la Mandíbula, que me publicó editorial Andrómeda, ¿ves? Mm. Paradojas de la Mandíbula. Este otro se llama Arquitecturas de la Sospecha, ¿ves? Tengo otro que me publicaron allá, la editorial 400 Elefantes, Cornisas del Asombro, ¿no? Y el último de poesía se llama Geometrías del Cangrejo, ¿ves? De poesía. Pero también tengo una antología que se llama Las Cartas sobre la Mesa, que recoge, la única antología que existe en Nicaragua y en Centroamérica, donde yo conozco, que recoge a los poetas de los años 80 y desmitifica un Interesante. poco, ¿verdad? Digamos, la estética de los 80 que creían que solo se escribía de guerra, de consignas y no, y en este libro no es así la cosa. Qué bien, qué bien. Ese libro Sí, es maravilloso, hay que buscarlo. sí, sí. Y voy a leerles un poema inédito, ¿le parece, Susana? Claro que sí, muchísimas gracias. Okay. Se llama Si reapareciera Don Q. No, que Don Q ya no ande con el mismo corazón incendiando aldeas y las estufas en los sueños. Es arduo, agotador y gigante este oficio que nace como un cuchillo sin filo, insistente en abrirle un tajo de luz a la existencia. Son muchos años y siglos en lo mismo. Y Don Q no apela a los desmemoriados, a los usurpadores, a los que financian la grieta, a los que anteponen horca y sepulcros,
a los que embarran gasolina a la inocencia, a los que trituran rascacielos y acuarios, a los que empujan y ocultan las carretillas del hambre, a los que leen, sueñan, planifican, usufructan el caos sobre un submarino de apariencias. Sí, Don Q, no digo que no descanse, no, sino sospecho que el mundo necesita otros signos, otro alfabeto, otros animales románticos que le tuerzan las puntas a la soberbia que puede leerse como ceguera, creada por el choque de las placas de un universo que amenaza con hundirnos en el abismo, que sobrevive sobre islas y voces de oráculos alimentados con sofismas y avaricia de reacciones y velocidades de peste. Por supuesto, Don Q, no perdemos la esperanza, no perdemos las marcas de un camino cruel, abierto con fuego y sangre. No se preocupe, Don Q, tendremos que reaprender a no romper el hilo de las ilusiones, pero mientras tanto, respiremos hondo. Nuestro cerebro brillará como una orquídea en la velocidad del tiempo y los fragmentos. Muchísimas gracias, poeta Carlos Calero. Un abrazo grande. Gracias, Por este Susana, ratito, igualmente. este tiempo que nos ha dado. Abajo pueden ver ustedes cómo el email, el WhatsApp del poeta Carlos Calero para los que quieran entrar en contacto. Muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un honor compartir con usted Muchas gracias, estos Susana. minutos tan intensos de poesía. Así es, Susana, estamos, ¿verdad? El poeta pues vive de palabras, se alimenta, se nutre con palabras y con vida, con existencia, con ideas también, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias. Ha Con sido mucho gusto. un honor tenerlo. Gracias, Susana. Chao, hasta luego.